Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 11. Capítulo, La amenaza desatada. La atmósfera se volvió pesada, aún más densa que antes, y la energía maldita se hacía cada vez más palpable a medida que los segundos pasaban. La presencia de las maldiciones estaba tan cerca ahora que el suelo temblaba ligeramente, como si la misma tierra se sintiera invadida por una fuerza alienígena. Satoru Gojo, al notar el cambio, se enderezó de inmediato, su rostro ya no tan relajado como antes. Sus ojos brillaron con una intensidad que dejaba en claro que, aunque la situación lo tomara desprevenido, estaba listo para enfrentarse a lo que fuera que se aproximara. Parece que nuestra charla se ha terminado, dijo Gojo con una sonrisa, pero esta vez su tono era más serio. Geto, por otro lado, mantuvo su mirada fija en el horizonte, sin mostrar signos de sorpresa. Su calma era impresionante, pero también lo era su alerta. Algo grande se acerca. No será fácil, y no podemos darnos el lujo de subestimar lo que viene, advirtió Geto, con una determinación en sus palabras. Coraya sintió. Ya no había duda de que el destino de esta ciudad estaba a punto de cambiar drásticamente. Y lo que les esperaba, ni siquiera el mismo Gojo podía predecirlo. Algo más allá de las maldiciones comunes acechaba en las sombras. Algo mucho más antiguo y más peligroso. De repente, una fuerte explosión resonó en el aire, y el suelo bajo sus pies se partió con un rugido sordo. Korai dio un paso atrás instintivamente, y Yujiro, que estaba a su lado, también se preparó para lo peor. Un enorme ser de energía maldita emergió del suelo, su figura envuelta en una niebla densa que hacía imposible ver sus detalles con claridad. Sin embargo, su presencia era inconfundible, una maldición de nivel superior, que había estado ocultándose entre las grietas de la ciudad, esperando el momento perfecto para atacar. El ser se alzó en el aire, una masa de sombras y carne retorcida, sus ojos brillando con una luz roja. Su energía maldita era opresiva, y todo lo que tocaba se desintegraba, como si la realidad misma fuera susceptible a su presencia. Korai podía sentir cómo su sistema SCP comenzaba a reaccionar. Las voces de los SCP contenidos en su mundo de bolsillo empezaron a susurrar en su mente, cada uno de ellos consciente del peligro que se cernía sobre ellos. Pero también era evidente que los aliados de Korai, los SCP invocados, no serían suficientes para enfrentarse a una maldición de este nivel. Esto es, mucho más grande de lo que imaginé. Korai murmuró para sí mismo. Gojo, sin embargo, no mostraba signos de miedo. Su sonrisa volvía a su rostro, pero esta vez era la sonrisa de alguien que sabía que estaba frente a una oportunidad interesante. ¿Eso es todo? Pensé que sería algo más impresionante. Gojo rió, casi con desdén, como si estuviera mirando a una pequeña criatura inofensiva. No subestimes a las maldiciones. Esta es una amenaza real, dijo Geto con firmeza, pero sin perder su calma. ¿Vas a hacer algo, Gojo? El joven con cabello blanco giró hacia su amigo con una mirada burlona. ¿No lo ves? Ya estoy en marcha. Y en un parpadeo, Gojo desapareció de la vista, moviéndose tan rápido que sus movimientos apenas podían ser seguidos por el ojo humano. De repente, Gojo apareció directamente frente a la maldición, sus ojos brillando con una luz cegadora. Sin dar tiempo para que el ser de energía maldita reaccionara, Gojo levantó una mano y, con una calma asombrosa, pronunció unas palabras casi susurradas. Reloj inverso. Un estallido de energía infinita se liberó de su mano, un destello blanco que rompió la oscuridad a su alrededor. La energía maldita del ser se distorsionó, y por un breve instante, la maldición quedó paralizada, incapaz de moverse. Korai no pudo evitar quedar impresionado por la velocidad de Gojo. El joven parecía moverse en una dimensión completamente diferente, sin que la maldición pudiera seguirle el ritmo. Eso es impresionante, admitió Korai, sin quitar la mirada de Gojo. Pero la batalla no había terminado. La maldición, aunque afectada, aún mantenía su forma, y con un rugido ensordecedor, comenzó a recuperar su energía. La oscuridad que emanaba de ella se expandió, arrastrando el aire con ella,
y las sombras comenzaron a tomar forma, generando pequeños monstruos que se lanzaron hacia ellos. Yujiro no dudó ni un segundo. Usó su habilidad para crear una onda de choque a su alrededor, destruyendo las criaturas menores en su camino. Mientras tanto, Korai invocó uno de sus SCP más poderosos, SCP-682, el reptil inmortal, para que luchara contra las criaturas. SCP-682 emergió del mundo de bolsillo, su presencia dominante haciendo que el aire a su alrededor vibrara. Con un rugido infernal, la criatura se lanzó hacia las sombras que la maldición había invocado, destruyéndolas con cada golpe. La batalla había comenzado. Gojo, sin embargo, ya estaba en otra parte. Su habilidad infinito le permitía frenar el tiempo y controlar la percepción de la realidad de sus oponentes, y estaba utilizando esta habilidad para eliminar, de un solo golpe, a las criaturas que salían de la maldición. ¿Eso es todo lo que tienes?, se burló Gojo, mientras un destello de luz iluminaba cada rincón del campo de batalla. Geto, viendo la situación, no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Aunque Gojo estaba tomando el control de la pelea, sabía que él mismo aún no había hecho su movimiento. Geto no era alguien que se dejara llevar por la emoción de la batalla. Sabía que el enemigo aún no había mostrado toda su fuerza. No te confíes, dijo Geto, mirando de reojo a Korai. Esta maldición tiene algo más guardado. Korai sintió que algo dentro de su ser comenzaba a vibrar, una sensación de peligro inminente. A lo lejos, la maldición comenzó a cambiar. La energía maldita que emanaba de ella se concentró en su núcleo, y el aire se tornó aún más denso. Algo aún más oscuro estaba a punto de despertar. Capítulo 12. Capítulo, la llegada del verdadero poder. La figura oscura de la maldición comenzó a cambiar drásticamente, su energía maldita se comprimía en su núcleo como un agujero negro a punto de colapsar. Cada segundo parecía que la gravedad se intensificaba y el aire era cada vez más difícil de respirar. Korai, consciente de que se aproximaba una amenaza que no podía subestimar, retrocedió unos pasos, manteniendo su enfoque en los movimientos de la maldición. Sentía el sistema SCP dentro de sí mismo vibrar en sincronía con su creciente ansiedad. Podía percibir la energía de SCP-682 a su lado, cuya furia era un arma de doble filo, tan letal para sus enemigos como para cualquiera que se interpusiera en su camino. Mantente alerta, SCP-682, susurró Korai, sabiendo que, aunque el reptil inmortal no obedecía del todo sus órdenes, compartían un propósito momentáneo. Gojo y Geto observaban el cambio con interés, aunque sus reacciones eran radicalmente distintas. Gojo mantenía una sonrisa entretenida, como si cada nueva amenaza fuera una oportunidad para mostrar su superioridad. Geto, por otro lado, fruncía el ceño, visiblemente preocupado. Esa cosa está absorbiendo cada vez más energía maldita, dijo Geto, evaluando la situación. Si no actuamos ahora, podría desencadenar una fuerza que ni siquiera tú podrías contener, Gojo. Gojo apenas hizo un gesto con la mano, como si las palabras de Geto fueran irrelevantes. Sus ojos azules irradiaban poder y autoconfianza, brillando bajo la luz sombría del entorno. Es solo una maldición. Nada que no podamos manejar, respondió Gojo con una sonrisa. Pero entonces, la maldición finalmente terminó su transformación. Su cuerpo, antes informe y oscuro, ahora había tomado una forma humanoide, pero su presencia era aún más aterradora. Cada centímetro de su piel emanaba una niebla negra que serpenteaba y se retorcía, como si fuera una manifestación física de la desesperación y el odio acumulado a lo largo del tiempo. La voz de la maldición resonó, un sonido que parecía surgir de las profundidades de un abismo. ¿Creían que podrían enfrentarse a mí, con tan poca preparación?, dijo con una risa burlona y un tono que goteaba de desprecio. Korai sintió un escalofrío recorrer su columna. Estaba claro que la maldición ahora poseía una conciencia avanzada, una que les daba una ventaja peligrosa. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la maldición se lanzó hacia Gojo con una velocidad imposible, su figura negra se convirtió en un borrón que amenazaba con consumirlo. Korai apenas pudo procesar el movimiento antes de que el ataque impactara directamente contra el área donde Gojo estaba parado.
Sin embargo, para sorpresa de la maldición, Gojo permaneció inmóvil, protegido por su técnica infinito. La barrera invisible desvió el ataque, haciendo que la maldición retrocediera unos pasos, perpleja. ¿Eso es todo?, murmuró Gojo, su tono casi aburrido. Pero entonces, antes de que Gojo pudiera hacer otro movimiento, la maldición emitió un grito ensordecedor y la niebla negra que la rodeaba se extendió en todas direcciones, como una ola que avanzaba imparable. La presión de la energía maldita hizo que el suelo temblara y cada roca, árbol y edificio en el camino comenzó a corroerse, desintegrándose lentamente ante el toque de la oscuridad. Korai sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su sistema SCP le advertía de un peligro inminente. Activando su capacidad de invocación, concentró su energía y trajo a SCP-049, el Doctor de la Peste, a la batalla. La figura encapuchada apareció a su lado, su presencia oscura y siniestra, pero también imbuida de un propósito claro. ¿Tienes alguna cura para esta cosa?, preguntó Korai con un tono de esperanza. SCP-049 observó a la maldición con un aire de solemnidad, sus ojos resplandeciendo detrás de su máscara de peste. Esta no es una peste común. Sin embargo, puede intentarlo, dijo SCP-049 en su tono característico, mientras levantaba una mano hacia la maldición. Mientras tanto, Geto decidió que era momento de unirse a la pelea de manera más activa. Con un movimiento fluido, invocó a una de sus maldiciones almacenadas, una serpiente gigante hecha de sombras que se deslizó hacia la maldición, envolviéndola en un intento de restringir su movimiento. Sin embargo, la maldición no se dejó vencer fácilmente. Con un grito de furia, la niebla negra que la rodeaba se intensificó, desintegrando las sombras de la serpiente y liberándose de la restricción. Korai no perdió el tiempo. Dio la orden a SCP-682, quien se abalanzó sobre la maldición con una ferocidad sin igual, su mandíbula abierta y lista para destrozarla. SCP-682 logró impactar, desgarrando parte de la niebla oscura. Gojo inclinó la cabeza, evaluando cada palabra, pero no presionó más. Su sonrisa se amplió y su tono de voz se suavizó. Interesante. Nunca había visto algo así. Luego miró a SCP-682, que aún gruñía levemente en su dirección, con un interés genuino. ¿Y este, amigo tuyo? Parece que tiene mal carácter. SCP-682 emitió un sonido gutural, como si entendiera perfectamente lo que Gojo había dicho, y Korai tuvo que hacer un esfuerzo para calmar a la criatura antes de que decidiera lanzarse sobre el hechicero. Sabía que, aunque SCP-682 era temible, enfrentarse a Gojo en un combate directo sería un suicidio. Es fuerte y temperamental, pero nos mantenemos bajo control, la mayoría del tiempo, comentó Korai, intentando desviar la atención. Geto, que había estado observando en silencio, cruzó los brazos y lanzó una mirada más calculadora. Lo que me interesa saber es por qué estás aquí, Korai, dijo Geto en un tono mucho más serio que el de su amigo. Las maldiciones aquí son peligrosas, pero no parecen lo suficientemente importantes como para requerir seres tan peculiares. Korai sintió un escalofrío. Geto tenía razón, su llegada a este mundo no había sido un accidente. Algo o alguien lo había traído aquí, y aún no sabía el porqué. Pero antes de que pudiera responder, una notificación del sistema apareció en su mente. Nueva misión, ganar la confianza de Satoru Gojo y su gurú Geto. Recompensa, acceso a invocación SCP-076, Abel. La sorpresa recorrió a Korai. SCP-076, Abel, era una de las entidades más peligrosas y poderosas de la Fundación. Un guerrero inmortal, implacable y con un odio absoluto hacia la humanidad. Tenerlo de su lado sería una ventaja monumental, aunque también conllevaría riesgos. Pero primero, debía cumplir con la misión. Inspiró profundamente y tomó una decisión. Estoy aquí porque, este mundo está lleno de maldiciones, y mi propósito es neutralizarlas, respondió, dejando entrever parte de la verdad. Mi sistema me ha dado la capacidad de invocar seres que pueden combatirlas, pero necesito aliados. Y no puedo hacerlo solo.
Gojo y Geto intercambiaron una mirada. Korai podía sentir la desconfianza de Geto, pero también veía un destello de interés en los ojos de Gojo. Muy bien, entonces. Gojo soltó una carcajada y se cruzó de brazos. Será interesante ver lo que puedes hacer. ¿Te gustaría acompañarnos en nuestras próximas misiones? Geto frunció el ceño, claramente no convencido de la idea, pero no protestó abiertamente. Korai asintió, sabiendo que esa era su mejor oportunidad de ganar la confianza que necesitaba. Acepto, respondió, con un ligero asentimiento de cabeza. Con la decisión tomada, los tres, junto con las invocaciones de Korai, se dirigieron hacia la salida del lugar. Mientras caminaban, Korai observaba los alrededores, consciente de que las cosas solo se volverían más intensas. Cada batalla lo acercaba a su objetivo, pero también lo exponía a nuevos peligros. El sistema le notificó de inmediato. Misión secundaria desbloqueada, derrotar una maldición de nivel especial en presencia de Gojo Satoru y Geto Suguru. Recompensa, habilidad especial de absorción de maldiciones. Korai sintió una mezcla de entusiasmo y presión. Su travesía estaba apenas comenzando, y la alianza que había forjado hoy con dos de los hechiceros más poderosos de Jujutsu Tech lo acercaba un paso más a comprender su propio propósito en este mundo extraño y hostil. Pero sabía que cada victoria lo llevaría a enfrentar horrores aún mayores, y la verdadera prueba estaba apenas por empezar. Capítulo 13. El lamento del hombre que llora, contención y poder en el mundo de los SCP. En los días siguientes, Korai se dedicó a familiarizarse más con el sistema SCP y sus funciones. Cada invocación requería energía, y si bien SCP-049 y SCP-682 habían sido útiles, el sistema tenía reglas estrictas para invocar nuevos SCPs. Antes de usarlos en combate, cada uno debía ser contenidos en un mundo de bolsillo, un espacio aislado donde las habilidades de Korai y las del SCP serían probadas al límite. Esa noche, el sistema le notificó la posibilidad de contener un nuevo SCP, y Korai sintió una mezcla de emoción y aprehensión al ver el número asignado, SCP-096, también conocido como el hombre que llora. Este SCP era infame por su comportamiento inestable, reaccionando violentamente a cualquier intento de verlo. Aunque peligrosa, la habilidad de SCP-096 para localizar y perseguir a cualquiera que lo observe podría ser un recurso valioso en la lucha contra espíritus malditos. Korai cerró los ojos y tomó una respiración profunda antes de activar la opción de contención. En un instante, se sintió trasladada al mundo de bolsillo, una vasta habitación de concreto con luces frías que parpadeaban intermitentemente. El ambiente era opresivo, y la sensación de que algo se acercaba era inevitable. El sistema emitió un mensaje en su mente. Proceda con cautela. SCP-096 será liberado en 30 segundos. Objetivo: establecer control y contención. Korai se preparó, manteniendo su mirada fija en el suelo para evitar ver accidentalmente el rostro de SCP-096. Cuando el tiempo expiró, escuchó el sonido de un lamento suave, un sollozo que retumbaba en las paredes. Era él. Sin mirar, se desplazó lentamente hacia el rincón más alejado de la sala, permitiendo que su energía fluyera para formar una barrera de contención. Un súbito grito de desesperación rompió el silencio, y Korai sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. SCP-096 había percibido su presencia, y aunque ella evitaba mirarlo directamente, la criatura se agitaba, reaccionando a su cercanía. Proceda a activar el modo de intervención SCP-049 disponible para asistencia de contención. Korai dudó un momento antes de invocar a SCP-049, quien apareció a su lado en un segundo. El doctor, con su figura imponente y calmada, se acercó hacia SCP-096 sin mostrar rastro de temor. ¿Por qué lloras, criatura?, le preguntó SCP-049 en su voz suave, pero sin obtener respuesta. SCP-096 seguía gimiendo, con su cuerpo encorvado y tembloroso, apenas conteniendo su necesidad de atacar. Korai decidió hacer un intento más arriesgado. Ordenó mentalmente a SCP-049 que intentara calmar a SCP-096.
Lentamente, SCP-049 extendió su mano hacia la criatura, susurrando palabras que parecían resonar en el espacio confinado del mundo de bolsillo. El llanto de SCP-096 comenzó a disminuir, y Coray aprovechó ese instante de calma para activar la secuencia de contención. Con movimientos precisos, canalizó la energía del sistema para encapsular a SCP-096 en una barrera de contención reforzada. La criatura se quedó inmóvil, sus sollozos ahora convertidos en un murmullo bajo y persistente. Cuando la contención finalizó, el sistema notificó el éxito de la operación. Contención de SCP-096 completada. El SCP está ahora bajo control y disponible para asistencia en futuras invocaciones. Coray suspiró, aliviada pero agotada. Sabía que cada contención sería una prueba, y con cada nueva invocación, sus habilidades serían puestas a prueba en mayor medida. Aún así, la utilidad de SCP-096 era incuestionable. En el campo de batalla, esta criatura podría convertirse en un poderoso aliado, especialmente contra maldiciones que se ocultaran o huyeran de la confrontación. Regresó al mundo real y se encontró con Gojo y Geto esperándola afuera de la sala de entrenamiento. Geto la miraba con curiosidad, mientras que Gojo sonreía, claramente intrigado. ¿Otra invocación exitosa?, preguntó Gojo, cruzando los brazos. Es fascinante verte trabajar, Coray. ¿Qué criatura extraña has añadido a tu colección esta vez? Coray esbozó una sonrisa y bajó la mirada, considerando cómo explicar la naturaleza de SCP-096. Digamos que es alguien que odia ser visto, respondió. Pero si alguien lo mira, ese alguien tendrá problemas. Mucho. Geto arqueó una ceja y asintió, comprendiendo la implicación. Gojo simplemente rió, disfrutando del misterio y la habilidad peculiar de Coray. Interesante. Creo que cada vez me haces querer ver tus invocaciones en acción, dijo Gojo, con un brillo desafiante en sus ojos. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño entrenamiento para ver hasta dónde pueden llegar? Coray dudó por un instante, sabiendo que un enfrentamiento contra Gojo y Geto no sería un simple entrenamiento, sino una verdadera prueba de fuego. Sin embargo, entendía que si quería mantener la confianza de ambos, debía estar dispuesta a demostrar su fortaleza y las capacidades de sus invocaciones. Está bien, respondió, con una determinación renovada. Pero espero que no se arrepientan. Mis aliados no son fáciles de controlar. Gojo sonrió, emocionado, mientras Geto asentía, ambos preparados para lo que fuera a venir. Coray se preparó mentalmente, lista para el desafío, sabiendo que cada prueba la acercaba más a convertirse en una verdadera fuerza en el mundo de los hechiceros y maldiciones. Capítulo 14. Aliada del reptil indestructible. Al día siguiente, Coray despertó temprano. El encuentro con Gojo y Geto la había dejado exhausta, pero también le había dado una valiosa lección. Cada uno de sus SCP tenía que ser usado con extrema precaución, especialmente en un mundo tan peligroso como este. Sin embargo, no podía negar que, con cada batalla, sus habilidades y confianza en sí misma crecían. Coray activó su sistema SCP para revisar sus opciones de contención e invocación. Su siguiente objetivo era asegurarse de que cada SCP bajo su control estuviera lo suficientemente estabilizado para no perder el control en medio de una confrontación. Observó la lista de SCPs disponibles, cada uno con habilidades únicas y riesgos inherentes. Sabía que necesitaría todos los aliados posibles si quería sobrevivir en este mundo. Mientras revisaba su sistema, un mensaje apareció. Nueva misión, contener a SCP-682. El mensaje la hizo detenerse en seco. SCP-682, también conocido como el reptil indestructible, era una de las criaturas más temibles de la Fundación SCP. Su capacidad para adaptarse y regenerarse, junto con su odio profundo hacia toda forma de vida, lo convertía en una de las entidades más difíciles de contener. Coray sintió un escalofrío, consciente de que este SCP no sería como los anteriores. Capturar y controlar al SCP-682 pondría a prueba todos sus límites. ¿De verdad el sistema quiere que me enfrente a eso?, murmuró, incrédula. Pero el sistema no dejaba lugar a dudas.
Si lograba contener al SCP-682, ganaría un aliado de una resistencia y fuerza excepcionales, uno que podría ser clave en enfrentamientos futuros. Además, la contención exitosa le otorgaría una mejora significativa en sus propias habilidades defensivas. Sabía que sería una batalla diferente a cualquier otra, así que decidió prepararse. Pasó el resto del día revisando sus estrategias y estudiando las posibles formas de contener al monstruoso reptil. Finalmente, se dirigió a una zona abandonada, aislada de la actividad maldita, donde podría intentar la invocación sin interrupciones. Al caer la noche, Coray activó la secuencia de invocación. El aire a su alrededor se volvió denso y la temperatura descendió. Sintió una vibración en el suelo y un rugido reverberó en el ambiente, poderoso y amenazante. Ante ella, emergió SCP-682, su enorme y escamoso cuerpo moviéndose con una gracia letal, sus ojos brillando con un odio tan palpable que parecía perforar el espacio. El reptil lanzó un rugido desgarrador, observando a Coray con desprecio. ¿Pretendes controlarme, humana? Gruñó con una voz gutural que resonó en la mente de Coray. Ella tragó saliva y mantuvo la calma. Sabía que mostrar miedo solo fortalecería la arrogancia de SCP-682. No quiero controlarte, respondió ella, firme. Pero tengo una oferta. Ayúdame y podrás desatar tu ira contra aquellos que amenazan este mundo. Aquí, hay seres igual de peligrosos y poderosos que tú. Es una oportunidad para ti. SCP-682 soltó una risa gutural, como si la idea de una alianza le resultara divertida, aunque no menos absurda. El reptil la miró con desconfianza, pero su odio hacia la vida que lo rodeaba también parecía impulsarlo a considerar su propuesta. Finalmente, el reptil se lanzó hacia ella, y Coray apenas tuvo tiempo de activar su escudo de contención, creando una barrera de energía alrededor del SCP. Vamos a ver si puedes resistir mi odio, humana, gruñó SCP-682, golpeando la barrera con una fuerza brutal que sacudió a Coray hasta el alma. La energía del sistema zumbaba a su alrededor, manteniendo la contención, pero cada golpe de SCP-682 desgastaba la barrera rápidamente. Coray sabía que tenía que ganar tiempo, que esta batalla no era solo de fuerza, sino de resistencia y estrategia. Mientras el SCP arremetía, ella usó su sistema para generar cadenas de energía adicionales, cada una reforzando la contención de la barrera. Finalmente, tras varios minutos de combate feroz, SCP-682 pareció detenerse, evaluando a Coray con una mirada calculadora. Había probado su fuerza, su resistencia y su ingenio, y parecía, aunque a regañadientes, reconocerla. «Tienes agallas, humana», dijo, su tono de odio reduciéndose apenas un poco. «Aceptaré tu oferta, por ahora. Pero recuerda, mi lealtad es tan frágil como esta contención que apenas lograste mantener». Coray asintió, consciente de que cualquier error podría hacer que SCP-682 se volviera en su contra en el futuro. Con la contención completa, el sistema registró su éxito y un nuevo mensaje apareció. SCP-682 contenido exitosamente. Habilidad especial desbloqueada, regeneración mejorada. Coray sintió una oleada de energía atravesar su cuerpo, sintiendo como su resistencia aumentaba y una leve habilidad de regeneración comenzaba a manifestarse en ella. Este poder sería invaluable en futuros enfrentamientos. Justo cuando pensó en descansar, una figura apareció a la distancia. Un joven con ojos intensos y una postura confiada. Vaya, Coray tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Gojo no estaba tratando de intimidarla, pero sus palabras eran la cruda verdad. La batalla no solo dependía de sus invocaciones y habilidades, sino de su capacidad para entender y manipular el mundo que la rodeaba. Y aquí, en este nuevo universo, no tendría el lujo de hacer errores. Lo sé. No soy tonta. Y no planeo quedarme atrás, respondió, con una determinación renovada en su voz. Pero no creas que esta es la última vez que nos vemos. Gojo asintió, su sonrisa no se desvaneció, pero sus ojos brillaron con un toque de interés. No lo dudo.
Pero para enfrentarte a mí, necesitarás más que un sistema de invocación y un par de monstruos bajo tu control. Vamos a ver cuánto tiempo te toma descubrir eso. Nos veremos pronto, Korai. Con esas palabras, Gojo desapareció, dejándola sola con sus pensamientos. Korai se quedó quieta por un momento, procesando lo que acababa de suceder. A pesar de la intimidante presencia de Gojo, algo en su interior le decía que esta confrontación no había terminado. De hecho, en muchos sentidos, acababa de comenzar. Respiró profundamente y revisó el sistema. SCP-682 permanecía contenido, y ahora, con la habilidad de regeneración mejorada, sentía que su resistencia había aumentado considerablemente. Pero eso no era suficiente. Sabía que necesitaría más, algo que la pusiera al nivel de un oponente como Gojo. Con determinación, activó una nueva invocación en su sistema, uno de los SCP más misteriosos en su lista. La oscuridad de la noche parecía envolverla mientras la energía de su invocación comenzaba a formarse ante ella. Un resplandor rojo brilló a través de la oscuridad y una figura imponente apareció. La presencia de este SCP era aún más poderosa que la de cualquier otro que había invocado hasta ahora. Cuando la luz desapareció, se encontró frente a un ser de apariencia imponente, con ojos rojos brillando intensamente. Su presencia era aterradora, y Korai sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. SCP-076, también conocido como Able, la espada imparable, murmuró Korai, sintiendo una oleada de poder emanando del ser frente a ella. Este SCP no solo era formidable en combate, sino que también tenía una habilidad que la ayudaría a enfrentarse a enemigos de alto nivel. Con Able a su lado, sabía que podría estar un paso más cerca de la fuerza que necesitaba para enfrentarse a Gojo en el futuro. Mientras se preparaba para la siguiente fase de su entrenamiento y enfrentamientos, Korai no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Estaba dando pasos hacia un futuro incierto, pero también hacia un poder imparable. La batalla por la supervivencia en este mundo no había hecho más que comenzar. Capítulo 16. Korai y la invocación letal. Korai se quedó mirando a SCP-076, conocido como Able, quien estaba de pie ante ella, emanando un aura de poder que era casi palpable. Aunque la figura del ser invocado parecía calmada, su presencia era innegablemente peligrosa. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad sin igual, como si estuviera esperando una orden para desatar su furia en el instante adecuado. Able, murmuró Korai para sí misma, procesando lo que acababa de invocar. Sabía que este SCP no era un aliado común, era una fuerza de destrucción imparable, una espada viviente que nunca había perdido una batalla. Sin embargo, no debías dejarse llevar por el miedo, sino usar este poder con estrategia. Aunque la invocación había sido exitosa, Korai aún no comprendía completamente las capacidades de Able. ¿Era simplemente una máquina de matar o tenía alguna otra habilidad que pudiese ser de utilidad? De lo que sí estaba seguro es que su invocación de SCP-076 había cambiado la dinámica de su entrenamiento. Able no se movió de su lugar, pero sus ojos parecían escanear el entorno, como si evaluara la situación. Korai, decidida a probar sus habilidades, levantó la mano, señalando hacia el horizonte. Able, te necesito para aprender a luchar. Vamos a ver qué tan fuerte eres. El ser frente a ella avanzando de manera casi imperceptible, sin emitir palabra alguna. Korai entonces cerró los ojos, concentrándose en el sistema. Un destello de luz emergió de su interior mientras convocaba a otro SCP, uno con habilidades defensivas, para probar su capacidad de resistencia. De repente, SCP-173 apareció junto a ella. La criatura, conocida por su capacidad de moverse a una velocidad extremadamente alta al ser observada, se mantuvo quieta mientras Korai la mantenía bajo su mirada, controlando la situación. SCP-173 y Abo se quedaron a la espera, con Korai en el centro de ambos, como si fuera una conductora de orquesta que coordinaba los movimientos de dos piezas peligrosas en su tablero de ajedrez. Ahora, sin perder un solo segundo, Korai decidió que era hora de probar sus habilidades en combate real. SCP-173, ataca a Able, ordenó. La criatura, moviéndose al instante al estar observada,
se lanzó hacia el invocado Able con una velocidad descomunal. Un parpadeo fue todo lo que necesitó para desaparecer de su lugar y aparecer justo frente a Able, lista para tomarlo por sorpresa. Pero la reacción de Able fue casi instantánea. Con una agilidad sobrehumana, la espada viviente desenvainó sus movimientos en un giro mortal, contrarrestando el ataque con facilidad. La fuerza de su espada destrozó el suelo bajo sus pies, y con un solo movimiento, cortó el aire con una precisión letal, generando una onda de choque que lanzó a SCP-173 hacia atrás. Coray observó, sorprendida pero satisfecha con el resultado. Aunque SCP-173 era una amenaza rápida, Able había demostrado ser aún más formidable, con un control absoluto sobre el cuerpo a cuerpo. No obstante, la joven sabía que las batallas más difíciles, como la que tendría con Gojo algún día, no serían tan simples como un intercambio de golpes. Bien hecho, dijo Coray, mientras SCP-173 regresaba a su posición estática, esperando nuevas órdenes. Ahora veamos si puedo controlarte para que hagas más que solo destruir. Capaz, por su parte, parecía estar disfrutando de la pelea, su postura relajada pero cargada de peligro. Coray lo observará por un largo momento, considerando las posibilidades. El poder de invocar a criaturas tan letales le otorgaba una ventaja considerable, pero sabía que no podía seguir confiando únicamente en la fuerza bruta. Necesitaba inteligencia estratégica, como Gojo. Miró al horizonte, donde los edificios rotos y las sombras del mundo se alzaban como testigos de una batalla que aún no había comenzado. Sabía que su primer encuentro con Gojo no había sido sino el inicio de una serie de enfrentamientos que marcarían el curso de su destino en este mundo. La noche se cerró sobre ella mientras el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo una sensación de que algo mucho más grande que su pequeño enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. El poder de Gojo seguía rondando en su mente, como una presencia palpable que no podía ignorar. Para enfrentarlo, pensó Coray mientras observaba a Able, no basta con ser más fuerte. Necesito ser más astuta. Necesito entender lo que me enfrenta. Y eso incluye comprender la naturaleza de las maldiciones, algo que Gojo ha dominado con facilidad. Pero yo también tengo mi propio poder, y no voy a dejar que me derroten. Con la determinación renovada, Coray se adentró en el proceso de hacer crecer su fuerza. Sabía que, con cada invocación, no solo aumentaba su capacidad de lucha, sino también su comprensión del sistema que poseía. Un sistema que, al principio, parecía simple, pero que se extendía más allá de lo que ella había imaginado. En ese momento, el sonido de un crujido quebró la quietud de la noche. Coray no se giró, sino que mantuvo su atención fija en el futuro que debía enfrentar. SCP-682, el temible monstruo que aún estaba contenido, comenzó a agitarse, su presión aumentaba de forma palpable, como si fuera consciente de los cambios en su entorno. Es el momento, pensó Coray. Es hora de prepararme para todo. Con la ayuda de sus invocaciones y el sistema SCP bajo su control, se sentó con calma en el suelo, contemplando el caos que se desataría en los días venideros. Cada paso que daba la acercaba a un futuro en el que sus enemigos no solo serían criaturas y maldiciones, sino también seres humanos, como Gojo. Y si quisiera sobrevivir, tendría que ser más que un simple invocador. La verdadera batalla por su destino estaba a punto de comenzar. Capítulo 17. El poder de las maldiciones. Coray cerró los ojos, sumida en una profunda reflexión mientras la presión de la noche se asentaba sobre ella. El viento movía las hojas secas de los árboles cercanos, pero su mente no se dejaba distraer por esos pequeños ruidos. Sabía que, si quería salir victoriosa en este mundo lleno de fuerzas que no comprendía completamente, debía aprender a controlarlas, comprenderlas e incluso explotarlas. Gojo. Murmuró, repitiendo el nombre como un mantra. Eres fuerte. Pero, yo también lo seré. El primer encuentro con él había sido solo una fracción de lo que ella esperaba, una probada de lo que vendría. Aunque Gojo, a su corta edad, era extremadamente poderoso, había algo en su comportamiento que le resultaba intrigante. ¿Por qué no usó toda su fuerza contra ella en su primer enfrentamiento? ¿Era porque subestimaba su poder?
¿O había visto algo en ella que lo hizo dudar de su propia capacidad para derrotarla? Korai sabía que Gojo no era alguien fácil de leer. Había algo en el que hacía que incluso sus enemigos más poderosos se sintieran inseguros. Y ella, como cualquiera en su situación, necesitaba aprender a lidiar con ese tipo de adversario. El sonido de un paso resonó en el aire y Korai se tensó, activando su instinto de supervivencia. Pero al volverse, vio que no era una amenaza inmediata. Era Able, que se había acercado a ella con la misma calma imperturbable que siempre lo caracterizaba. ¿Qué piensas, Able?, preguntó, sin esperar respuesta. Pero la mirada de la criatura parecía responder de alguna manera, una mirada que transmitía la sensación de que el combate nunca era algo que pudiera subestimarse. ¿Te gustaría enfrentarte a algo como Gojo? Able no contestó. Simplemente se quedó allí, observándola, como si esperara que ella misma lo resolviera. Korai suspiró. Era consciente de que en ese momento, lo más valioso que tenía no era solo el poder que podía invocar, sino la inteligencia para usarlo correctamente. Necesito más. Pensó en voz baja. Más poder, más conocimiento. Y pronto, Gojo tendrá que enfrentarme en serio. De pronto, el sistema SCP dentro de ella se activó nuevamente, vibrando con una energía nueva. Korai no dudó ni un segundo, se concentró y comenzó a invocar otra entidad. La pantalla de su sistema brilló en el aire frente a ella, mostrándole varias opciones de criaturas que podía invocar. Sin embargo, su mirada se centró en una entidad en particular. SCP-049, el médico de la peste. Al instante, una figura encapuchada apareció ante ella, la silueta de un hombre con una máscara que parecía ser de cuervo. La criatura observó a Korai por un momento, antes de inclinarse levemente como una forma de saludo. A pesar de su apariencia aterradora, Korai comprendió que el médico de la peste no era una amenaza inmediata, sino más bien una herramienta que podría utilizar para entender mejor los peligros de este mundo. SCP-049, dijo, con una ligera sonrisa de satisfacción al ver cómo la criatura aparecía obedeciendo su invocación. Te necesito para algo especial. El médico de la peste asintió con su cabeza oculta bajo la capucha y sin mediar palabra, extendió sus manos en dirección a Korai. Su rostro invisible, protegido por la máscara, no dejaba ver ninguna expresión, pero su postura denotaba que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Necesito un aliado que pueda no solo ayudarme en combate, sino también comprender el origen de las maldiciones. Tal vez tú puedas proveerme esa información, pensó Korai. Solo conociendo a fondo a mis enemigos, podré derrotarlos. SCP-049 comenzó a moverse, sus manos extendidas como si buscara una víctima. Korai no se preocupó. Sabía que el médico de la peste no era una entidad que deseara matar sin más, sino más bien una fuerza que podía otorgarle conocimiento sobre el origen de las maldiciones y la muerte misma. Mientras SCP-049 comenzaba a revisar su entorno, Korai se permitió un momento de introspección. Sabía que el próximo paso sería difícil. No solo tendría que enfrentarse a Gojo, sino también comprender los oscuros secretos que se escondían detrás de las maldiciones que devastaban este mundo. Tal vez, con el conocimiento de SCP-049 y sus demás invocaciones, ella podría encontrar la respuesta que necesitaba. Hable, SCP-173, manténganse alerta, ordenó, sabiendo que la presencia de esas entidades a su lado podría ser la clave para cualquier situación peligrosa que pudiera enfrentar en el futuro. Ébola sintió de nuevo, sin mostrar emoción alguna, mientras SCP-173 permanecía inmóvil, esperando su próxima instrucción. Aunque Korai no podía confiar completamente en su poder destructivo, sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y con esa idea, comenzó a dar los primeros pasos hacia el nuevo capítulo de su viaje. El encuentro con Gojo era solo el principio, y aunque su primer intercambio había sido inconcluso, la siguiente vez no lo sería. La fuerza de sus invocaciones, el conocimiento de SCP-049 y la estrategia que estaba desarrollando serían sus armas para un futuro en el que ella sería la que controlara el destino. Esto no ha hecho más que empezar,
pensó mientras avanzaba, la oscuridad del mundo de Jujutsu Kaisen rodeándola. El poder está en mis manos ahora. Y Gojo, tú serás el primero en ver de lo que soy capaz. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, pero para Korai, la verdadera luz de su futuro ya estaba comenzando a brillar. Capítulo 18. Desafío mortal. A medida que el viento susurraba suavemente, la luz de la luna se filtraba entre las copas de los árboles, iluminando ligeramente la figura de Korai. Ella no podía quitarse de la cabeza la presencia de Gojo, el joven prodigio que había encontrado en el campo de batalla. Había algo en él, algo que la desbordaba de curiosidad y también de una extraña sensación de desafío. Después de todo, Gojo Satoru, aún a sus 15 años, era conocido por su poder desmesurado. Pero ella no iba a dejarse intimidar. Korai sabía que el primer encuentro había sido solo una pequeña chispa, un indicio de lo que se avecinaba. La joven estaba completamente consciente de que sus habilidades y su sistema SCP invocador le daban una ventaja única, pero también entendía que esa ventaja debía perfeccionarse. El siguiente paso sería asegurarse de que cuando volviera a encontrarse con Gojo, él no pudiera mirarla con ese aire de superioridad, como si estuviera jugando con ella. Siguió caminando a través del oscuro sendero, reflexionando sobre lo que debía hacer. El médico de la peste SCP-049 había sido una invocación interesante, pero sabía que necesitaba más. Más poder, más comprensión, más aliados. Necesitaba convertirse en una amenaza para Gojo y para cualquier otro que se interpusiera en su camino. Asterisco y ahí estaba él. De repente, una presencia se sintió en el aire. Korai levantó la vista y se encontró con la figura de Gojo, de pie frente a ella, con una actitud tan relajada que parecía no importarle lo más mínimo el peligro que pudiera representar una chica como ella. Vaya, parece que te has estado preparando bastante. La voz de Gojo era tranquila, casi como si estuviera observando algo sin importancia. Korai sintió una presión repentina, pero no vaciló. Miró a Gojo a los ojos, desafiándolo, sin mostrar ni un atisbo de miedo. No era la misma Korai que había encontrado por primera vez en el campo de batalla. Ahora estaba más determinada, más peligrosa. Solo estoy comenzando, respondió ella, sin apartar la mirada. Sabía que el siguiente movimiento dependía completamente de ella. ¿Se enfrentaría directamente a Gojo con todo lo que tenía? ¿O era demasiado pronto? Era un riesgo, pero el poder del sistema SCP había demostrado ser mucho más que un simple truco de invocación. Gojo levantó una ceja, claramente interesado, pero también cauteloso. No estaba tan seguro de que podía esperar de Korai, pero la extraña sensación de que ella no era una amenaza cualquiera lo hizo quedarse en su lugar. ¿Así que quieres pelear?, preguntó, divertido. Su tono estaba lleno de desdén, pero también de una confianza absoluta en sus habilidades. Después de todo, no era la primera vez que lidiaba con alguien que se sentía capaz de desafiarlo. Korai asintió lentamente. No vine aquí para jugar, Gojo. Vine para mostrarte de lo que soy capaz. En ese momento, SCP-049, la invocación que había invocado anteriormente, apareció detrás de ella. La figura encapuchada parecía como una sombra oscura en la noche, su presencia ominosa, como si su mera cercanía pudiera desestabilizar el equilibrio de las fuerzas a su alrededor. Este será mi primer movimiento, dijo Korai con firmeza. Sin dudarlo, ordenó a SCP-049 que se acercara a Gojo. Sin embargo, no esperaba que SCP-049 actuara como un ser completamente autónomo. Su propósito era más como un complemento, una pieza clave en el rompecabezas que Korai estaba construyendo. Gojo, sin perder la calma, miró a la figura del médico de la peste y luego volvió su mirada a Korai. ¿Crees que un muñeco como este me detendrá? Su voz se mantuvo serena, pero su expresión dejó entrever una sonrisa burlona. Era evidente que consideraba a Korai, con su invocación rara, solo una distracción. A pesar de que estaba dispuesto a pelear, no creía que alguien de su edad, tan inexperto, pudiera rivalizar con él. Korai sintió la presión aumentar, pero no retrocedió. Con un gesto rápido, activó otro de sus poderes.
SCP-049 se movió con una rapidez que sorprendió incluso a Gojo, apuntando sus manos hacia él. La atmósfera a su alrededor se distorsionó y una extraña energía se generó, la sensación de que la muerte misma se acercaba. Gojo no se movió. Simplemente sonrió, y con un solo movimiento, liberó la energía de su técnica infinita, creando una barrera invisible que bloqueaba el avance de SCP-049. Esa es tu jugada, ¿eh? Es interesante, pero insuficiente. Gojo no parecía preocupado. En su lugar, parecía más un maestro observando a un estudiante que no sabía lo que hacía. Korai frunció el ceño. No se sentía derrotada, ni mucho menos. Sabía que Gojo podía desbaratar cualquier intento de su parte con un solo movimiento. Pero su objetivo no era simplemente atacarlo. Necesitaba que Gojo comprendiera que ella no era una simple oponente. Puedo invocar más. Y no solo eso, dijo mientras comenzaba a concentrarse aún más, utilizando el poder del sistema SCP para invocar más entidades, cada una más aterradora que la anterior. Puedo adaptarme. SCP-173 apareció en su lado, su silencio mortal tomando el espacio, mientras SCP-682, la criatura conocida como el reptil indestructible, hacía su aparición en el borde de su campo de visión. La presión aumentó. No solo era una invocadora más, sino que estaba comenzando a reunir poderosas entidades con las que ni siquiera Gojo podía competir si se descuidaba. Gojo observó con curiosidad y una pizca de diversión. Es interesante, pero no importa lo que traigas. Él se mantuvo en su postura relajada, confiando en su poder absoluto. Esto no es algo que puedas ganar con solo invocar monstruos. Korai sonrió. Eso, Gojo, es lo que veremos. En ese momento, el joven prodigio dejó escapar una risa suave, pero llena de seguridad. Lo que sea que tengas preparado, no será suficiente. Te lo aseguro. Y con esas palabras, ambos se prepararon, uno confiado en su dominio absoluto y la otra decidida a demostrar que incluso los más poderosos pueden ser derrotados si uno tiene el coraje y el poder para hacerlo. El enfrentamiento estaba por comenzar, y esta vez no iba a ser una simple prueba. Capítulo 19. Caos infinito. El aire se tensó. La atmósfera parecía vibrar con la energía acumulada entre Gojo y Korai. A pesar de la calma exterior de Gojo, había algo en su mirada que indicaba que no subestimaba a la joven invocadora. Sabía que esta no era una batalla trivial. Sin embargo, él seguía confiado, sus habilidades lo hacían casi invencible a su corta edad, y no había nadie que lo hubiera puesto en aprietos hasta ahora. Korai, por otro lado, no tenía tiempo para dudas. El sistema SCP invocador le había otorgado poderes inimaginables y no pensaba retroceder. Aunque sabía que Gojo estaba en otra liga, su determinación era más fuerte que cualquier temor. De repente, las invocaciones de Korai empezaron a moverse. SCP-173, la estatua, estaba listo para destruirlo todo. Este será tu último intento, dijo Gojo, su voz tranquila pero cargada de una amenaza implícita. La batalla alcanzó su punto máximo cuando Korai lanzó un grito de determinación. Ahora, SCP-049, ayuda a destruir su barrera. SCP-049, el médico de la peste, actuó al instante, usando su habilidad para manipular las sombras y la muerte, intentando desintegrar la barrera que Gojo había creado a su alrededor. Mientras tanto, el destructor anónimo comenzó a expandir su caos, distorsionando el espacio y tiempo en un radio cercano a Gojo. Gojo, por fin, dejó de sonreír. Con un movimiento rápido, rompió la barrera que estaba siendo desmantelada por SCP-049 y, con su habilidad infinita, comenzó a manipular el espacio mismo. La distorsión que Korai había creado comenzó a desmoronarse en una fracción de segundo. La diferencia de poder era enorme, y Korai lo sabía. Sin embargo, la joven no cedió. A pesar de las presiones, de las invocaciones cayendo una tras otra, ella no podía permitir que Gojo creyera que tenía todo bajo control. No esta vez. Lo haré con mis propias manos. Gritó, mientras su propia energía comenzaba a manifestarse en su interior.
De repente, su cuerpo comenzó a emitir una luz intensa y el aire que la rodeaba comenzó a cambiar. Un poder incontrolable se desbordó de ella, como si la fuerza misma de su sistema SCP estuviera alcanzando su punto máximo. Las invocaciones caídas cobraron nueva vida, y la figura de Korai brillaba con un poder que incluso Gojo no había anticipado. El campo de batalla parecía estar balanceándose entre el caos y el orden. La tensión era insoportable. Gojo miró a la joven con una mezcla de respeto y diversión. Interesante, pero aún no será suficiente. Y con eso, su técnica infinita volvió a rodearlo, desvaneciendo todo lo que Korai intentaba hacer. Aunque aún no lo sabía, este enfrentamiento sería el comienzo de una larga serie de desafíos que la llevarían a entender la verdadera magnitud de su poder y lo que realmente significaba enfrentar a alguien como Gojo Satoru. Capítulo 20. Caos infinito, la invocación final. La tensión en el aire se sentía densa, como si el mundo mismo estuviera suspendido en un delicado equilibrio entre la existencia y la destrucción. Korai, a pesar de estar al borde de su límite, no permitió que la incertidumbre la dominara. En lugar de eso, concentró su energía, utilizando todo el poder de su sistema SCP en un último esfuerzo por desafiar a Gojo. El destructor anónimo, la entidad caótica que había invocado, comenzó a girar en espiral, como un torbellino de sombras y distorsión. Su naturaleza misma desafiaba las leyes del universo, creando fisuras en el espacio-tiempo que se retorcían alrededor de Gojo, como si la realidad misma se viera incapaz de contener su poder. Sin embargo, la técnica infinita de Gojo seguía siendo un muro impenetrable. La distorsión provocada por el destructor parecía disolverse antes de siquiera tocarlo, como si el propio concepto de caos fuera inútil frente a la perfección de su habilidad. Korai observó cómo sus invocaciones luchaban sin éxito. SCP-173, SCP-682 e incluso el aterrador SCP-106 parecían nada ante la barrera imparable de Gojo. Sin embargo, algo dentro de ella no se rindió. Recordó las palabras del sistema SCP invocador, cada invocación es un paso hacia la trascendencia, pero debe ser el puente entre los mundos para que el verdadero poder se revele. A pesar de su agotamiento, Korai gritó con determinación, extendiendo ambas manos hacia el cielo como si invocara algo mucho más grande. Los SCP ya presentes se retorcieron y la tierra bajo sus pies comenzó a crujir. Entonces, sucedió. Un resplandor cegador emergió del espacio vacío alrededor de Korai. Algo nuevo, algo que no había esperado. Un nuevo SCP, uno que superaba todos los límites de lo que conocía. Su forma era difusa y fluctuante, como si fuera una manifestación de la propia oscuridad que se estaba filtrando en el mundo. Era un ser que combinaba todos los atributos de las criaturas que había invocado, pero de una manera tan abstracta que parecía carecer de una forma definida. SCP, el destructor del orden, era una entidad que no solo existía en el plano físico, sino también en el espacio mental y espiritual. Un ser que poseía la habilidad de alterar las leyes de la realidad misma, un poder mucho más cercano al caos primordial que Korai había experimentado. Gojo frunció el ceño al ver la nueva invocación. Su confianza no vaciló, pero algo en su interior le decía que esto no era algo trivial. Con un rápido movimiento, activó su técnica infinita una vez más, esperando que, como siempre, lo único que quedara a su alrededor fuera la absoluta paz, la total distorsión de la realidad. Sin embargo, la técnica infinita comenzó a temblar. No de una manera evidente, pero la barrera de Gojo, en su perfección infinita, se vio perturbada de alguna forma. Los bordes de su campo de energía comenzaron a distorsionarse, como si se viera afectada por el mismo poder que emanaba de SCP. Algo estaba cambiando. Korai apretó los dientes, su rostro cubierto de sudor, pero su determinación solo creció. No podía dejar que Gojo se sintiera cómodo, no podía dejar que su poder absoluto fuera suficiente para apagar lo que acababa de invocar. SCP comenzó a expandirse, desmaterializando la barrera de Gojo en pequeños fragmentos de energía, una fracción de segundo a la vez. Gojo observó en silencio, intrigado. Era la primera vez que algo, incluso remotamente, desafiaba su técnica infinita.
No importaba cuánto poder tuviera el joven invocador, pero la pregunta que rondaba en su mente era clara: ¿realmente podría una invocación rivalizar con su habilidad? Koray, sintiendo el agotamiento pesado en su cuerpo, apenas lograba mantener la concentración. Su visión se nublaba mientras veía a su invocación avanzar lentamente, derrumbando la barrera de Gojo. Pero su resistencia comenzaba a flaquear, y sabía que sus fuerzas no durarían mucho más. El poder de Gojo era incomparable. De repente, Gojo levantó una mano y, sin previo aviso, la barrera de energía que rodeaba su cuerpo explotó en una explosión de energía pura, desintegrando todo a su alrededor. El espacio alrededor de él tembló violentamente, y Koray fue empujada hacia atrás por la onda expansiva. Cayó al suelo con fuerza, herida por el impacto, pero su mirada aún seguía fija en Gojo. Gojo dio un paso hacia adelante, su expresión serena y desafiante. «No es suficiente», dijo con una calma desconcertante. «Tu sistema tiene un gran potencial, pero es incapaz de desafiar el orden de la realidad». Koray se levantó lentamente, temblando por el agotamiento, pero no pudo evitar sentir la presión. El sistema SCP, aunque vasto, no podía igualar la naturaleza inquebrantable de Gojo. Cada invocación, cada poder que utilizaba, parecía ser neutralizado con una facilidad casi insultante. «Puedo ver tu potencial. Pero este no es tu momento», añadió Gojo, mientras se preparaba para lanzar su próximo ataque. La joven invocadora miró a su alrededor. El campo de batalla, el poder de Gojo, todo parecía desmoronarse ante ella. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Sabía que no podía ganar en ese momento, pero había algo más grande en juego: el aprendizaje. Había algo que debía comprender de esta derrota, algo que la llevaría más allá de los límites que su sistema le permitía. Con una respiración agitada, Koray se dio cuenta de que no se trataba solo de las invocaciones, no se trataba solo del poder inmediato. Había algo en la forma en que Gojo utilizaba su energía, algo que le enseñaba una lección más profunda sobre el control de la realidad, la comprensión de los límites del poder. Y eso era lo que necesitaba aprender para avanzar. Tal vez, murmuró para sí misma, mientras su mente comenzaba a formular un plan para el futuro. Gojo, notando su cambio de actitud, sonrió con una ligera curva en sus labios. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, su tono un tanto curioso. Koray, a pesar de la derrota, se levantó con renovada determinación. «Esto no ha terminado, Gojo. No para mí». Capítulo 21. La ascensión de Koray, más allá de la derrota y el poder. Koray se levantó lentamente, la sangre derramándose por su rostro, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. La derrota de esa batalla no era el fin, en realidad, acababa de empezar a comprender lo que le faltaba. Gojo, con su dominio absoluto de la técnica infinita, había mostrado a Koray la verdadera naturaleza de su poder. No solo era la técnica, sino su absoluta comprensión y control sobre el espacio, el tiempo y la realidad misma. Cada movimiento de Gojo, cada palabra, estaba impregnada con una confianza inquebrantable en su habilidad para imponer el orden. Sin embargo, algo dentro de Koray se despertó, la necesidad de trascender esos límites. Gojo observó con atención, su expresión calmada pero observadora, como si estuviera analizando cada pequeño cambio en la joven invocadora. No había apresurado su ataque final. En lugar de eso, parecía interesado, intrigado por la forma en que ella había respondido a la presión. La diferencia entre los dos era abismal, pero algo en Koray había hecho que su mirada hacia él cambiara. Ya no solo la derrota parecía aplastante. Ella sentía que su vida no podría continuar bajo la sombra de esa impotencia. «Te sobreestimas», dijo Gojo finalmente, su tono suave pero lleno de certeza. «El poder de tu sistema no puede igualar el control absoluto sobre la realidad que poseo. Pero, al menos, has aprendido algo. El poder solo no lo es todo. El control, eso es lo que realmente define el resultado de una batalla». Koray apretó los puños, sus dedos temblando. Sentía el peso de su situación, pero también una nueva llama encendiéndose en su pecho. Sabía que Gojo había estado observando cada uno de sus movimientos, analizando su respuesta a cada uno de sus invocados SCP. Para él,
probablemente no representaba un desafío, pero para Korai, era una lección invaluable. Ya no solo se trataba de invocar monstruos y seres de otro mundo, necesitaba entender más, conocer más, ir más allá de lo inmediato. No me rendiré, respondió, su voz llena de firmeza. No se trata solo de poder. Se trata de aprender a controlar lo que invocas, lo que está más allá de este mundo. Puedo sentirlo. Aún no lo he comprendido todo, pero lo haré. Gojo levantó una ceja ante la respuesta de Korai. Por un momento, su expresión se suavizó, como si la joven lo hubiera sorprendido de alguna manera. Su poder, sin duda, estaba lejos de ser suficiente para enfrentarse a él, pero esa actitud de no rendirse, de buscar siempre más, era lo que lo había atraído en un principio. Tal vez, pensó Gojo, había algo más en esa joven de lo que inicialmente había considerado. Eso es lo que todos piensan cuando se enfrentan a algo más grande que ellos. El verdadero desafío no es ganar en ese momento. Es aprender a entender por qué has perdido, y luego levantarte más fuerte. Gojo se dio la vuelta lentamente, mirando el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse con las primeras señales del atardecer. Su tono cambió, más suave, como si compartiera una reflexión más profunda. Todos los que usan su poder como una extensión de sí mismos, lo hacen sin entenderlo realmente. Y cuando se enfrentan a alguien que realmente lo entiende, pierden. Pero eso no significa que el viaje termine ahí. ¿Sabes por qué? Korai lo miró, confundida pero ansiosa por escuchar. Porque el conocimiento es un poder más grande que cualquier habilidad física. Es como un juego de ajedrez, donde la estrategia lo es todo. Y mientras tú no comprendas los movimientos del enemigo, estarás atrapada en una constante lucha con las sombras de tu propio poder. Un escalofrío recorrió la espalda de Korai mientras comprendía la magnitud de sus palabras. Gojo, al igual que el sistema SCP, no solo se trataba de habilidades externas, de invocar seres de otro mundo, sino de entender la mecánica subyacente de la existencia misma. La batalla no era solo una cuestión de quien tuviera el poder más grande, sino de quien pudiera comprender y manipular mejor las leyes del universo, esas que nadie parecía cuestionar. A pesar de sus heridas y de la derrota inminente, Korai sintió algo despertar dentro de ella. Gojo tenía razón en algo, no bastaba con simplemente invocar los SCP, sino que debía comprender el núcleo de su existencia. Su sistema SCP invocador no solo debía ser un vehículo de poder, sino un medio para comprender las leyes de la realidad y cómo moldearlas a su voluntad. Entiendo lo que dices, respondió Korai, con la respiración aún agitada, pero con una calma renovada en su voz. Pero si la derrota es lo que me enseña a comprender el mundo, entonces, ¿no es mejor seguir buscando, seguir aprendiendo? Gojo giró lentamente sobre sus talones, mirando a Korai por un momento. Parecía que la joven había comenzado a ver algo que muchos otros no veían. Había superado la barrera de su propio ego y ahora miraba más allá, no solo como una invocadora, sino como alguien que buscaba entender las reglas del poder, el equilibrio del universo. Muy bien. Te daré algo más. Si de verdad deseas desafiar las leyes de la realidad, si quieres jugar este juego, entonces acepta que no habrá respuestas fáciles. Solo la capacidad de adaptarte. ¿Estás dispuesta a arriesgar todo por eso? Koraya sintió con la cabeza, con una determinación feroz que solo un verdadero buscador de poder podría tener. Sabía que no podía competir con Gojo ahora, pero había algo en su voz que la había convencido. El verdadero reto no era derrotar a alguien como Gojo en ese momento, sino aprender a utilizar todo lo que había aprendido de esta derrota. Lo haré. Entiendo lo que dices. Haré lo que sea necesario para aprender a dominar las leyes de este mundo y más allá. Gojo observó por un momento, como si evaluara la seriedad de sus palabras, antes de sonreír con satisfacción. Entonces, veremos qué tan lejos puedes llegar. Pero recuerda, no siempre habrá un Gojo para ayudarte a ver tus limitaciones. Con un último vistazo a la joven invocadora, Gojo se dio la vuelta y comenzó a caminar, su figura desapareciendo entre las sombras del atardecer. Korai permaneció allí, mirando el lugar donde se había ido, mientras su mente trabajaba sin descanso. Ya no solo luchaba por sobrevivir,
sino por comprender un poder que le estaba completamente vedado. Pero algo había comenzado a cambiar. Y esta derrota no sería el final, sino el comienzo de su verdadero viaje. El camino hacia la comprensión del universo recién comenzaba para ella. Capítulo 22. El peso del poder. Lecciones para dominar el sistema SCP. La tarde ya había caído cuando Korai se encontraba en un rincón apartado del lugar donde había tenido su confrontación con Gojo. La brisa nocturna soplaba suavemente, y el sonido del viento mezclado con el murmullo lejano de la ciudad creaba una atmósfera tranquila, pero dentro de Korai, el caos persistía. Sabía que había cometido un error al desafiar a alguien como Gojo, pero su arrogancia la había cegado. ¿Cómo había creído que podía enfrentarse a él con tan poco conocimiento? No estaba sola en sus pensamientos. Yujiro, su amigo y seguidor más leal, estaba parado a su lado, mirando la escena con una mezcla de frustración y preocupación. Había llegado apenas unos minutos después de la batalla, y, al ver la derrota de Korai, había sentido una rabia contenida. No era solo la derrota lo que lo había molestado, sino la forma imprudente en que Korai había actuado. Se había lanzado a pelear sin considerar el nivel del oponente y ahora estaba pagando las consecuencias. Yujiro, un joven de mirada feroz y carácter fuerte, había sido uno de los primeros en notar el potencial de Korai. Al principio, había sido su protector y guía, pero en los últimos meses, la arrogancia de ella había comenzado a superar sus propios límites. Cada vez más, parecía que Korai se sentía invencible, y eso solo empeoraba las cosas. Nadie le había enseñado a ver la diferencia entre la valentía y la imprudencia. ¿Qué demonios pensabas, Korai?, dijo Yujiro, levantando la voz en un tono que no dejaba lugar a dudas. Había frustración en su voz, pero también una preocupación profunda. ¿Acaso olvidaste quién es Gojo? ¿Sabes lo que acaba de suceder? Te enfrentaste a él sin ninguna estrategia. Ni siquiera tienes idea de lo que estás haciendo. Korai cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Yujiro. No estaba enojada con él, sabía que tenía razón. Pero lo que más le dolía era que, por más que lo intentara, no podía dejar de desear ser más poderosa. Había comenzado a comprender lo que Gojo le había dicho sobre el control, pero el vacío dentro de ella seguía siendo enorme. La idea de rendirse no estaba en sus pensamientos, pero sí lo estaba la necesidad de encontrar una solución para no volver a caer en la misma trampa. No lo sé, Yujiro, murmuró, su voz baja y llena de arrepentimiento. No pensé que fuera tan fuerte. Pero mi sistema, lo que invoco, no es suficiente. Gojo lo entendió de inmediato. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarme a alguien como él si ni siquiera puedo entender lo que realmente soy capaz de hacer? Yujiro suspiró, acercándose más a ella y colocándose frente a ella, mirando sus ojos con firmeza. Sabía que Korai no se rendiría fácilmente, pero también era consciente de que su amiga necesitaba una lección más profunda. No solo se trataba de poder, sino de cómo usar ese poder correctamente. Es tu orgullo lo que te ha metido en problemas, Korai. Y lo sabes. Pero el problema no es que te enfrentes a él, el problema es que creíste que el poder por sí solo te llevaría a la victoria. Gojo es más que un oponente fuerte, él es el resultado de años de dedicación, de entender completamente sus habilidades y los límites de los demás. Tú, en cambio, estás jugando con fuego sin saber cómo manejarlo. Las palabras de Yujiro atravesaron la mente de Korai como un rayo, y la joven sintió una oleada de comprensión. Era cierto, Gojo no solo había vencido porque fuera fuerte, sino porque sabía cómo usar su poder de manera precisa, controlando cada movimiento, cada detalle. Había algo que le faltaba, algo que necesitaba aprender para hacer que su poder fuera efectivo. Yujiro no se detuvo ahí. Su tono se suavizó, pero la seriedad nunca desapareció. Si quieres superar a alguien como Gojo, si realmente quieres encontrar una solución a tu problema, entonces necesitas aprender a controlar tu poder, no solo invocar monstruos y criaturas de otros mundos. Necesitas entender qué invocas, cómo funciona tu sistema, y cómo puedes usarlo para tus propios fines. Esa es la diferencia entre un principiante y un experto. Korai permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de su amigo. Tenía razón.
El sistema SCP sabía que este camino no era nada fácil y que cada SCP que dominara también implicaba dominar su propio miedo y su voluntad. Había visto cómo muchas veces Coray dudaba de sí misma, y aunque se mostraba ruda y decidida, la realidad era que en su interior había una joven que cargaba con muchas dudas y cargas. Ese fue un buen comienzo, Coray. Has demostrado que tienes la determinación para seguir adelante. Pero recuerda, cada SCP tiene su propio temperamento, y lo que has aprendido hoy con SCP-173 no se aplicará de la misma manera con todos los demás. Yujiro le dio una palmada en el hombro, como para animarla. La próxima vez, trataremos con SCP-049. Coray frunció el ceño al escuchar ese nombre. SCP-049, conocido como el Doctor de la Peste, era uno de los SCP más enigmáticos y, para ella, uno de los más inquietantes. Su presencia siempre tenía un efecto sombrío, y a pesar de que, en teoría, no era una entidad destructiva, su poder y determinación para curar a los infectados de la peste hacían de él un ser impredecible. Coray no estaba segura de cómo manejarlo, pero sabía que debía intentarlo si quería avanzar en su control sobre el sistema. ¿SCP-049? Eso será un reto aún mayor. Pero acepto. Su voz tenía un matiz de nerviosismo, pero también una resolución firme. Yujiro asintió, satisfecho con su respuesta. Le pasó una hoja con algunas anotaciones sobre el Doctor de la Peste, detallando algunos de los comportamientos registrados y las recomendaciones para interactuar con él sin despertar su ira. Recuerda, Coray, el SCP-049 se considera a sí mismo un curador. No lo trates con desprecio o le des a entender que lo subestimas. Muestra respeto, pero mantén la distancia. Siempre tienes que estar preparada para que intente curarte si te percibe como infectada. Esta será una lección de disciplina, paciencia y respeto mutuo. Coray asintió, memorizando cada consejo y visualizando la tarea que tenía por delante. Sabía que esta no sería una simple prueba de control, sino una prueba de su capacidad para relacionarse con sus invocaciones. Tener poder era una cosa, pero saber cómo establecer una relación de respeto con estos seres era una habilidad completamente distinta y esencial. Con esa mentalidad, se preparó para la invocación de SCP-049. Al día siguiente, la atmósfera en el búnker era distinta. Había una tensión casi palpable en el aire mientras Coray se preparaba para el ritual de invocación. Yujiro estaba cerca, observándola con una mezcla de preocupación y orgullo. Sabía que Coray había pasado toda la noche estudiando, repasando las anotaciones y memorizando las instrucciones, pero ahora estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Invocar a SCP-049 era como convocar a una tormenta contenida en forma humana, y un solo error podría ser desastroso. Coray respiró profundamente y activó el sistema. Las sombras en la habitación comenzaron a cambiar de forma y un frío intenso llenó el aire. Con un suave murmullo, apareció SCP-049, envuelto en su característico atuendo de médico de la peste, con su máscara en forma de pico y su porte solemne. Sus ojos oscuros y profundos, ocultos bajo la máscara, parecían fijarse en Coray con una mezcla de interés y curiosidad. «Oh, una nueva asistente, ¿verdad?», dijo SCP-049 con su voz grave y antigua, inclinando levemente la cabeza. Parecía reconocer la autoridad de Coray, aunque de manera tenue. Coray hizo una reverencia leve, respetuosa pero firme. SCP-049, he venido a pedir tu ayuda en ciertas curaciones. Confío en que podremos trabajar juntos en armonía. El Doctor de la Peste asintió, complacido. Una compañera en la búsqueda de la cura, dijo, con una tonalidad de aprobación en su voz. Sin embargo, debo evaluar si tú misma estás infectada. Sería inadecuado permitir que alguien enfermo interfiera en mis estudios. Coray sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que infectada era un término que SCP-049 usaba de forma arbitraria y que podía decidir tratar de curarla en cualquier momento. Pero mantuvo su postura firme, sin mostrar ningún rastro de miedo. Entiendo su preocupación, doctor, pero le aseguro que estoy en perfectas condiciones.
Si en algún momento requiero de su asistencia, seré la primera en decírselo. Ahora, permítame mostrarle la tarea que necesitamos realizar. Con esa respuesta, SCP-049 asintió y la tensión en el ambiente disminuyó ligeramente. Coray le explicó que necesitaba de su experiencia y conocimiento para enfrentarse a ciertas criaturas peligrosas. Para su alivio, SCP-049 parecía dispuesto a colaborar, siempre y cuando la respetara como una aliada y no como una paciente. La invocación continuó sin problemas, y pronto Coray y SCP-049 se encontraron trabajando juntos en una pequeña tarea de reconocimiento. Al principio, la presencia del doctor de la peste era inquietante, pero conforme pasaba el tiempo, Coray se dio cuenta de que podía confiar en él. Aunque su método era extraño y su propósito a veces ambiguo, SCP-049 tenía un código de ética propio que lo hacía predecible, al menos en ciertos aspectos. Horas después, de regreso en el refugio, Coray se sentía agotada pero también fortalecida. Había aprendido algo invaluable: el respeto y la comprensión podían ser herramientas tan poderosas como el control directo. Yujiro, que había estado observando desde la distancia, se acercó y le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Coray. Has avanzado un gran paso hoy. No se trata solo de invocar poder, sino de entenderlo y saber cómo utilizarlo en armonía. Eso te hará más fuerte, más preparada para lo que sea que venga. Coray sonrió, sintiéndose más segura de sí misma. Sabía que el camino sería largo, pero ahora tenía una dirección clara. Con cada SCP que lograra dominar y entender, se acercaba un poco más a su meta de sobrevivir en este mundo y enfrentar los desafíos que le esperaban. A pesar de que la misión había sido exitosa, Coray se encontraba pensativa. Cada invocación era una nueva batalla interna para dominar tanto sus miedos como sus emociones. Sabía que lo que había hecho con SCP-049 era solo el comienzo y que su camino la llevaría a enfrentar entidades mucho más peligrosas y desafiantes. En su mente, empezaron a resonar las palabras de Yujiro: no solo se trata de invocar poder, sino de entenderlo y saber cómo utilizarlo en armonía. Aquella frase se repetía, formándose como un mantra que le daba una paz inusual. Sin embargo, su tranquilidad no duraría mucho. Mientras intentaba descansar, una inesperada llamada de atención la sacó de sus pensamientos. Yujiro, su mentor y ahora más cercano aliado, la miraba con una seriedad inusual. Coray, tengo algo importante que discutir contigo, dijo Yujiro, cruzándose de brazos. He escuchado que Satoru Gojo y Suguru Geto están en la zona. Ambos son poderosos hechiceros y, a su corta edad, ya representan un desafío incluso para alguien como tú con el sistema SCP. Si te cruzas con ellos, podrías atraer una atención innecesaria, algo que aún no estamos preparados para enfrentar. Coray lo miró sorprendida. Había oído rumores sobre esos jóvenes prodigios, especialmente sobre Gojo. Sabía que, a pesar de su juventud, ya se hablaba de él como el hechicero más fuerte de su generación. ¿Sugieres que los evite?, preguntó Coray, con un tono de duda. Yujiro asintió, aunque después de un momento, matizó su respuesta. Sí, en la medida de lo posible. Pero sabemos que, si llegara a cruzarse tu camino con el de ellos, necesitarás algo más que solo evitarlos. Ellos serán perceptivos a cualquier rastro de energía maldita y podrían notar las fluctuaciones del sistema SCP que tienes. Así que, para esta ocasión, invocaré una entidad diferente, algo que nos proporcione cobertura. Coray frunció el ceño, intrigada por la estrategia de Yujiro. ¿Otra invocación? ¿Cuál tienes en mente? Yujiro sonrió con un toque de misterio y le pasó una nota con la descripción de SCP-268, una gorra conocida como el sombrero de la inconsciencia. Esta gorra tenía la capacidad de hacer que quien la portara fuera prácticamente invisible para los ojos y el conocimiento de los demás. Sin embargo, su efecto era temporal y no funcionaba indefinidamente. El sombrero será tu mejor aliado en esta ocasión. Mientras lo tengas puesto, ni siquiera alguien como Gojo podrá percibir tu presencia, en teoría, dijo Yujiro, sus palabras cargadas de advertencia. Úsalo solo cuando sea absolutamente necesario, y recuerda que puede fallar si abusas de su poder.
Coraya sintió, sabiendo que cada herramienta tenía sus límites. Con mucho cuidado, tomó el sombrero, sintiendo el ligero peso del objeto. Era simple y poco llamativo, casi como si fuera un accesorio normal, pero la energía que irradiaba la hacía sentir incómoda y alerta. Días después, mientras intentaba llevar a cabo otra misión de contención, Coray sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba en un callejón oscuro, cumpliendo con las instrucciones de su sistema SCP, cuando escuchó el sonido de pasos aproximándose. Una risa despreocupada y una charla amistosa le indicaron que no estaba sola. Era Satoru Gojo y su gurú Geto. Coray, sintiendo el peligro inminente, se deslizó entre las sombras y rápidamente se colocó el sombrero SCP-268, confiando en que la cubriría de la percepción de los hechiceros. Aunque su corazón latía con fuerza, intentó concentrarse en calmar su respiración y minimizar su energía maldita para pasar desapercibida. Desde la penumbra, observó a los dos jóvenes. Gojo, con su usual expresión de confianza y los ojos cubiertos por una venda negra, se reía de algo que Geto acababa de decir. La presencia de ambos era imponente, pero mientras los observaba más de cerca, notó que ambos parecían estar en un momento relajado, sin intención alguna de pelear. Era una extraña oportunidad de observarlos sin la presión de tener que enfrentarlos. «Satoru, ¿sientes algo extraño?», dijo Geto, deteniéndose y frunciendo el ceño. Coray contuvo la respiración, aferrando el borde de su sombrero. El efecto de invisibilidad la cubría, pero las palabras de Geto la hicieron temblar. Era como si él pudiera sentir su presencia a través de la energía maldita que intentaba suprimir. Gojo se detuvo también y miró a su alrededor, aunque sin mostrar ninguna señal de inquietud. «No, no hay nada». «Quizás solo estás paranoico», su gurú respondió con una risa despreocupada. Coray se relajó un poco al escuchar la respuesta de Gojo, pero sabía que no podía bajar la guardia. Decidió deslizarse hacia el fondo del callejón, tratando de poner distancia sin hacer ruido, cuando sintió una mano pesada sobre su hombro. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Yujiro resonó en su mente, sin que los hechiceros la escucharan. «Todavía no hemos terminado aquí, Coray». Ella cerró los ojos un instante, invocando la presencia de SCP-173 en su mente. Si se daba la situación de que los hechiceros la detectaran, tendría que hacer un escape improvisado. Yujiro le había enseñado algunos trucos para controlar los SCP sin revelar sus presencias, pero estaba consciente de que ambos, Gojo y Geto, eran oponentes demasiado fuertes para intentar enfrentarlos. Afortunadamente, después de unos minutos, los dos hechiceros continuaron su camino sin detectar nada fuera de lo normal. Coray soltó un suspiro de alivio cuando desaparecieron en la distancia. Quitándose el sombrero, observó cómo Yujiro la miraba con una mezcla de orgullo y advertencia. «Fue una buena lección para ti, Coray. Aprendiste lo que significa moverse en las sombras sin llamar la atención. Pero recuerda, siempre habrá personas que pueden ver más allá, incluso si tienes las mejores herramientas». Coraya sintió, agradecida por la ayuda de Yujiro y el sombrero, pero con una nueva resolución en su corazón. Aquella experiencia le había demostrado que, aunque el sistema SCP le otorgaba grandes poderes, también la exponía a peligros inimaginables. Ahora más que nunca, estaba decidida a perfeccionar su dominio sobre las invocaciones y a fortalecer su conexión con cada entidad SCP. El camino que tenía por delante sería arduo, y enfrentar a hechiceros como Gojo y Geto eventualmente sería inevitable. Pero Coray, con una mirada decidida, aceptó el reto en silencio. Sabía que, con cada SCP que controlara y cada enfrentamiento superado, se acercaba un paso más a ser la invocadora que siempre había soñado. Capítulo 25, Arco del recipiente de plasma estelar parte 1. Durante la primavera de 2006, en una mansión de estilo occidental, Utai Meyori y Mei Mei se encuentran en plena misión. Analizan los pasillos y caen en cuenta que están atrapadas con la extraña habilidad de la maldición que le permite ir reemplazando piezas de los pasillos en la medida que avanzan. Ambas llegan a la conclusión de que el único modo de librarse de dicha técnica es dividirse para confundir al enemigo y aquella que logre salir primero deberá salvar a la otra. Entretanto,
la mansión comienza a derrumbarse y desde fuera, se revela que el responsable es Satoru Gojo, quien llegó al lugar para ayudar a sus compañeras. Mei resulta ilesa y Utaime cae al suelo como resultado del derrumbe. Esta última se enoja con Gojo por intervenir y, este se burla alegando que es débil. Luego del regaño, Gojo se muestra molesto y no comprende el fin de las pantallas y mucho menos el por qué deben ocultarse del mundo. Geto le recuerda cuál es la función principal de un chamán y cuál es el propósito que deben lograr, alegando que solo deben encargarse de salvar a los más débiles. Gojo menciona no estar de acuerdo con lo establecido, provocando que Geto se enoje y los ideales de ambos comiencen a chocar. Geto le propone arreglar el asunto con una batalla y manifiesta una maldición a su lado. Gojo parece aceptar y se burla de este comentando que debería luchar por sí mismo. Ambos se tranquilizan y actúan como si nada hubiera sucedido cuando el profesor Yaga ingresa al salón. El profesor Yaga les asigna a ambos jóvenes una importante misión por parte del señor Tengen, que consiste en proteger a la nueva persona que será el siguiente recipiente de plasma estelar y eliminarla. Mientras tanto, en algún lugar. Cuando Utaime comienza a quejarse de que no le pidió ayuda, una gran maldición se manifiesta a sus espaldas. Inmediatamente, Suguru Geto aparece y se ocupa del nuevo oponente en cuestión de segundos. Luego, le pide a Gojo no molestar a aquellos sea más débiles que él. El comentario de Geto da inicio a una breve discusión con Utaime, pero es rápidamente detenida cuando Soko Yeiri llega al lugar y menciona sentirse preocupada por el estado de sus compañeras ya que llevaban 2 días buscándolas. Utaime no comprende por qué llevan buscándolas 2 días y Gojo comenta que la maldición tenía la habilidad de distorsionar el tiempo. Mei interrumpe la conversación y les cuestiona su intervención sin siquiera haber colocado una pantalla, provocando que Gojo, Geto y Soko tengan una mirada confusa en sus rostros al darse cuenta que cometieron un error. Más tarde, en las noticias se habla de una reciente explosión en una mansión ubicada en Hamamatsu, prefectura de Shizuoka. Mientras tanto, en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, el profesor Yaga cuestiona a sus estudiantes el haber permitido lo sucedido e intenta buscar al responsable. Gojo desea cambiar la conversación y sus compañeros aprovechan la oportunidad para inculparlo de lo sucedido. Acto seguido, Yaga castiga a Gojo por su error. El profesor Yaga les asigna a ambos jóvenes una importante misión por parte del señor Tengen, que consiste en proteger a la nueva persona que será el siguiente recipiente de plasma estelar y eliminarla. Mientras tanto, en algún lugar. Coray estaba conteniendo a otro SCP cuando un mensaje del sistema llegó. Mansión el arco del recipiente de plasma estelar ha iniciado. Termina el rutar de plasma estelar. Coray sudó frío al escuchar eso. Sabía que en la obra original Seto y Gojo decidieron no realizar la misión y querían que Riko Amanai tenga la opción de elegir si hacer la función y estaban dispuesto a pelear con todos los hechiceros si era necesario. Yo ya peleé con Satoru y no fue la mejor de las peleas que tuve y encima súmale el Fushiguro el padre de Megumi el loco con Staidore que tiene el Restricing celestial que pudo matar a Satoru, pero solo pudo porque Satoru estaba cansado de utilizar su ruitar por 3 días sin descansar, pero su físico que está más allá de las personas comunes es de temer pudo vencer a Geto fácilmente, como un invocador esto sí he de temer, si matas a el rey del tablero pierdes la partida y la consecuencia es la muerte. Y un Satoru que pudo utilizar la ritula inversa terminando con su hechizo púrpura matando a Fushiguro esto no sería menores de su problema el sistema no le da de opción de cancelar significado es una misión obligatoria. Sitama de perros me quieres matar o qué. Te recuerdo que yo, ya peligroso con Gojo y no termino bien encima de que un Gojo despierto ya sería un sesudo, y súmale de que un Geto hay que no sé de su nivel actual solo que de la otra original. Sistema contra procedimientos especiales de contención, asegurar, contener, proteger, generalmente traducido como seguridad, contención, protección. Coray se quedó callado, esto debe ser una broma. Al regresar al Colegio Técnico de Magia de Kioto le informaron que tenía que ir a Tokio por una misión personal del señor Tengen será informado al llegar. Si quería completar la misión obligatoria tenía que sí o sí cargarse primero de Fushiguro y después cargarse de los dos en separado no tenía que permitir pelear contra los dos juntos tenía sí o sí separados tenía que ir de todo de una con los SCP los más poderoso para hacer esto. Cuando regresó a la escuela le informaron que tenía una nueva misión es proteger a la nueva recipiente de plasma estelar.
Capítulo 26. Arco del recipiente de plasma estelar parte 2. Korai llegó al Colegio Técnico de Magia de Tokio con el rostro pálido y la mente abrumada por lo que se avecinaba. La misión de proteger al nuevo recipiente de plasma estelar era, en teoría, algo manejable. Sin embargo, su conocimiento de los eventos originales le recordaba que esta tarea estaba plagada de dificultades inimaginables. El señor Tengen no solo buscaba protección temporal, sino una defensa absoluta, la cual se complicaba aún más con la presencia de personajes como Satoru Gojo y Suguru Geto, quienes podrían tomar decisiones impulsadas por sus ideales, incluso si eso significaba enfrentarse a todo el colegio. Al llegar al despacho del profesor Yaga, fue recibido con una expresión seria y expectante. Yaga fue directo al punto. Korai, entiendo que esta misión puede parecer intimidante. Proteger a Riko Amanai no es algo que debas tomar a la ligera. Sin embargo, confío en tu capacidad para desempeñarte en esta tarea. Yaga hizo una pausa antes de agregar. Recuerda que tanto Gojo como Geto estarán asignados para acompañarte, pero no confíes en ellos ciegamente. Ambos tienen sus propias ideas sobre el rol del plasma estelar y podrían tomar acciones independientes. Korai asintió, intentando mantener la calma. Sabía que depender completamente de Gojo y Geto podría ser un error, especialmente considerando que podrían decidir dejar que Riko elija su propio destino, lo que implicaría romper las órdenes y enfrentarse a sus propios compañeros si fuera necesario. Entendido, profesor Yaga. Haré lo necesario para protegerla, respondió Korai, tratando de mantener la convicción en su voz. Apenas salió del despacho, el sistema le envió una notificación. Misión obligatoria, protección del recipiente de plasma estelar. Asterisco objetivo primario, asegurar la seguridad de Riko Amanai y facilitar el proceso de su fusión con el señor Tengen. Asterisco objetivo secundario, eliminar amenazas que puedan impedir el cumplimiento de la misión, incluyendo cualquier oposición de hechiceros o usuarios de maldiciones. Korai suspiró. Las opciones eran limitadas y el margen de error, prácticamente inexistente. Mientras se dirigía a encontrarse con Gojo y Geto, comenzó a planear su estrategia. Si iba a enfrentarse a hechiceros poderosos, tendría que contar con todos los recursos a su disposición. Decidió usar el sistema para ver qué SCP, anomalías especiales de contención, podría invocar para proteger a Riko y también si podría usar sus habilidades para mantener a raya cualquier amenaza que se presentara. Accediendo a SCP disponibles. Asterisco SCP-076-2, capaz de enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con una habilidad sobresaliente. Asterisco SCP-682, extremadamente resistente y difícil de neutralizar, aunque su naturaleza destructiva podría complicar las cosas. Asterisco SCP-105, con habilidades de manipulación de imágenes, útil para vigilancia y estrategia. Consciente de que no podría controlar a SCP-682 sin causar daños colaterales inmensos, Korai decidió optar por una combinación de SCP-076-2 para combate directo y SCP-105 para tareas de vigilancia. La reunión con Gojo y Geto se llevó a cabo en el ala oeste del colegio. Los tres intercambiaron miradas, y Gojo, como de costumbre, rompió el hielo con su tono despreocupado. Vaya, Korai, parece que estás preparado para todo un espectáculo. ¿Esperas que aparezca algún monstruo hoy? Bromeó, refiriéndose a las habilidades de combate de SCP-076-2, que ya se rumoreaban entre algunos estudiantes. Geto, por otro lado, tenía una expresión más seria. Sabía que la situación era delicada, y no compartía la misma actitud relajada de Gojo. Para él, la seguridad de Riko y sus ideales sobre la protección de los débiles eran motivo de conflicto constante. Korai, escúchame. Si en algún momento sientes que nuestra misión se compromete o que Gojo se desvía de su responsabilidad, quiero que sepas que puedes contar conmigo para resolver la situación. Geto lanzó una mirada de advertencia hacia Gojo, quien simplemente sonrió, sin tomarse el comentario en serio. La tensión era palpable. Con cada paso que daban hacia la sala donde se encontraba Riko Amanai, Korai sentía el peso de sus decisiones y las posibles consecuencias de fallar. Capítulo 27. Arco del recipiente de plasma estelar parte 3.
Geto observa la situación con calma, aunque la tensión se refleja en su mirada. La idea de la impureza en la conexión con Tengen es algo que él se toma muy en serio, y no puede permitir que la misión se ponga en riesgo. Le explica a Koragi Gojo. Nuestro deber es asegurar que Tengen se mantenga en un estado puro. La unión con el recipiente de plasma estelar debe ser perfecta y libre de cualquier mancha o corrupción. Es por eso que no podemos permitir que personas como Cocoon interfieran en el proceso. Ellos solo buscan destruir lo que protegemos, dijo Geto, con un tono solemne. Gojo, sin embargo, mantiene su aire despreocupado, ignorando la seriedad de las palabras de Geto. Va, no te preocupes tanto, Geto. Somos más fuertes que ellos. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en aplastar a esos tipos de Q y rescatar a la chica. No veo la necesidad de hacer un gran drama de esto. Geto frunce el ceño, observando la ligereza con la que Gojo habla. No podía evitar molestarse, la falta de respeto de su compañero hacia la misión le resultaba irritante. Gojo, deberías mostrar un poco más de respeto. Este no es un juego. Se trata de proteger algo más grande que tú y yo. Si no puedes entenderlo, al menos actúa con algo de educación. Antes de que Gojo pudiera responder, una explosión estremece el área y ambos miran hacia lo alto de un edificio cercano. En el piso superior, un agujero ha sido abierto, y de inmediato notan una figura que cae desde la gran altura, Riko Amanai, el recipiente de plasma estelar. La expresión de sorpresa en su rostro y el grito que escapa de ella reflejan el peligro inminente. Desde la ventana rota, una figura delgada se asoma, observándolos con una sonrisa. Es Cocoon, miembro de Q, quien inclina la cabeza con aire despreocupado y murmura. No es nada personal, pequeña. Si quieres culpar a alguien, culpa a Tengen. Tu destino fue sellado desde el inicio. Geto actúa de inmediato, sin perder un segundo. Se vuelve hacia Gojo. Yo me encargaré de Cocoon y los otros en el edificio. Asegúrate de atrapar a Riko, ordena, y sin esperar respuesta, se apresura hacia la entrada para interceptar al enemigo. Gojo sonríe, emocionado por el reto que se avecina, y salta para alcanzar a Riko antes de que impacte contra el suelo. En cuestión de segundos, él manipula su energía maldita, envolviendo su cuerpo en una barrera de fuerza que le permite acelerar en el aire, logrando interceptar a Riko a medio camino antes de que el suelo la reciba de manera trágica. Tranquila, ya estás a salvo, le dice Gojo con una sonrisa confiada mientras la sostiene firmemente. Sin embargo, Cocoon no había terminado. Desde el edificio, le lanza una serie de proyectiles malditos, intentando atacar a Gojo mientras desciende con Riko. Gojo activa su infinito, haciendo que los proyectiles se disuelvan antes de siquiera tocarlo, desintegrándose en el aire. Mientras tanto, en el interior del edificio, Geto avanza rápidamente por los pasillos destruidos. Su objetivo es claro, eliminar a Cocoon y cualquier otro miembro de Q que amenace la misión. Sus maldiciones le siguen como sombras, preparadas para atacar en cuanto lo ordene. Al llegar al piso superior, ve a Cocoon y a otro miembro de Q, quienes lo observan con una mezcla de sorpresa y desafío. Cocoon sonríe con arrogancia. ¿Así que el gran Suguru Geto ha venido a detenernos? ¡Qué honor! Pero me temo que tu llegada no cambia nada. Sin vacilar, Geto extiende una mano, y con un movimiento de sus dedos, varias de sus maldiciones se lanzan hacia Cocoon y su compañero. La batalla estalla con una intensidad feroz, y los miembros de Q intentan contraatacar usando todo tipo de técnicas malditas. Sin embargo, la habilidad de Geto para manipular las maldiciones lo coloca en ventaja. Cocoon se da cuenta de que subestimaron a los chamanes de Jujutsu, y, al verse acorralado, utiliza su última carta, invoca una maldición poderosa, con una fuerza y velocidad devastadoras. La criatura se abalanza hacia Geto con ferocidad. Sin mostrar señales de miedo, Geto extiende la mano y controla otra maldición, que se envuelve alrededor del enemigo y lo reduce en segundos. La precisión y el control absoluto de Geto sobre sus maldiciones lo convierten en un adversario imbatible. Una vez derrotados los miembros de Q, Geto regresa afuera, donde Gojo ya ha asegurado a Riko en un lugar seguro. Ambos intercambian una mirada,
a pesar de sus diferencias, saben que su trabajo en equipo ha sido esencial. Riko observa a sus protectores, aún en estado de shock, pero agradecida. Gojo le sonríe, mientras Geto simplemente asiente, satisfecho de haber cumplido con su deber, al menos por el momento. Capítulo 28. Arco del recipiente de plasma estelar parte 4. Coray observaba la escena con una mezcla de resignación y tensión. Sabía que Geto y Gojo eran más que capaces de manejar la situación sin su intervención, pero el sistema que lo vinculaba a la misión lo obligaba a estar cerca y listo para actuar. No obstante, sintió un alivio momentáneo al ver cómo el ambiente hostil comenzaba a calmarse. Geto y Gojo intercambiaron una mirada, conscientes de que, aunque tuvieran enfoques distintos, compartían un propósito común en proteger a Riko. Riko, quien aún procesaba lo sucedido, intentó mostrarse tranquila frente a sus protectores. Aunque todavía estaba algo temblorosa, les dirigió una mirada llena de agradecimiento y algo de curiosidad. A pesar del peligro al que había estado expuesta, se sentía segura al tener a dos poderosos chamanes a su lado, dispuestos a protegerla a toda costa. Sin embargo, en medio de este momento de relativa paz, Riko miró su reloj y se dio cuenta de la hora. «Mis clases», exclamó, con un toque de urgencia. Sin darles mucho tiempo para reaccionar, Riko comenzó a caminar rápidamente hacia su escuela. Coray, Geto y Gojo la siguieron, asegurándose de que nadie más intentara atacarla en el camino. Una vez en la escuela secundaria de mujeres Renchoku, el ambiente cambió por completo. La seguridad y tranquilidad del campus contrastaban con el caos de los momentos anteriores. Misato, quien también acompañaba al grupo, sugirió que esperaran en una zona cercana mientras Riko asistía a sus clases. Para ella, era importante que la joven tuviera un respiro de la presión constante de ser el recipiente del plasma estelar. Gojo, sin embargo, no podía ocultar su impaciencia. Era evidente que no estaba acostumbrado a seguir órdenes de alguien más y mucho menos a quedarse de brazos cruzados. Lanzó un suspiro de frustración mientras cruzaba los brazos y miraba a Misato con cierta incomodidad. ¿De verdad tenemos que esperar aquí hasta que termine? Podríamos simplemente llevarla al templo ahora mismo y acabar con esto, se quejó Gojo, mirando el reloj con exasperación. Misato, entendiendo su frustración, le dedicó una mirada comprensiva. Entiendo que pueda ser molesto, Gojo, pero Riko no ha tenido una vida fácil. Ser el recipiente del plasma estelar es una carga enorme y apenas es una adolescente. Creo que es justo que disfrute un poco de la normalidad mientras pueda, ¿no crees? Gojo suspiró, algo incomodado, pero sus ojos revelaban que, aunque no lo quisiera admitir, las palabras de Misato habían llegado a él. Con cierta molestia, miró hacia el edificio escolar, donde Riko había desaparecido momentos antes. TCH, supongo que si ella quiere pasar el tiempo con sus amigos, que lo haga. Pero no prometo ser amable si esto se prolonga demasiado, murmuró, aunque había un leve toque de suavidad en su tono. Geto, que había observado la interacción en silencio, asintió levemente, reconociendo que lo dicho por Misato tenía sentido. Él también entendía la importancia de permitir que Riko experimentara la vida cotidiana, aunque solo fuera por unas horas más. Capítulo 29. Arco del recipiente de plasma estelar parte 5. Mientras esperaban en la zona cercana a la escuela, Coray, con la vista perdida en el horizonte, sacó su celular de manera disimulada. En la pantalla se reflejaba una página web de casas, pero su atención estaba centrada en una noticia de alto riesgo, 30 millones de yenes por la cabeza de Riko. El precio de la joven como objetivo estaba más que claro. Su respiración se volvió pesada por un momento, y, aunque intentó disimularlo, un suspiro escapó de sus labios. Sabía que tarde o temprano tendrían que lidiar con el peligro que la rodeaba, y los problemas solo se iban a intensificar a medida que la misión avanzara. Coray bajó la mirada, tratando de procesar la gravedad de la situación. La recompensa sobre Riko no solo significaba que su vida estaba en peligro, sino que también traería más enemigos de los que ya tenían. Había una gran red de maldiciones, hechiceros y fuerzas oscuras que deseaban apoderarse de su poder. No era algo que pudieran ignorar, y menos cuando el sistema lo forzaba a estar cerca, involucrado en la misión sin posibilidad de dar marcha atrás.
La tensión en el aire era palpable y las horas pasaban lentamente mientras el grupo permanecía en espera. No pasó mucho tiempo antes de que Geto, siempre atento a su entorno, notara una ligera alteración en el flujo de energía alrededor de ellos. Levantó la mirada hacia el cielo, su expresión seria. «Vamos», dijo con voz grave, alertando a los demás. No había necesidad de explicaciones. El sonido sordo de las maldiciones que rondaban a Rico había desaparecido, pero la atmósfera cargada de presencias oscuras y la energía a su alrededor indicaban que algo estaba por suceder. Las maldiciones que se habían infiltrado en la escuela ya habían sido exorcizadas, pero el ambiente seguía peligroso, como si fuera solo el principio de algo mucho más grande. Geto, Gojo y Misato rápidamente se pusieron en marcha, pero antes de que pudieran dar más pasos, un leve temblor recorrió el suelo. Korai levantó la vista con rapidez y vio cómo las sombras alrededor de la escuela comenzaban a moverse de manera extraña. Algo se acercaba. El aire comenzó a sentirse más denso y un escalofrío recorrió la espalda de todos. «Nos acercan», murmuró Gojo, casi como si ya lo supiera. Su mirada se centró en el edificio escolar, ahora envuelto en una especie de niebla oscura que se arrastraba por el suelo. «Rico», gritó Misato, preocupada. Sin embargo, Geto levantó la mano, señalando a los otros con seriedad. Sabía que la joven ya estaba en peligro, pero no podían perder tiempo. «Nos movemos rápido. No podemos permitir que esos objetivos lleguen a ella». En su rostro, la determinación era evidente. Los cuatro se dirigieron al interior de la escuela. La niebla oscura se espesoraba a cada paso, y las sombras parecían seguirlos, acechando. Korai, con el sistema pulsando en su interior, podía sentir la urgencia creciente, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que había visto en la web. ¿Quiénes eran estos enemigos que estaban dispuestos a pagar tanto dinero por la vida de una niña? A medida que avanzaban por los pasillos de la escuela, el sistema de Korai le indicó que la presencia de las maldiciones estaba aumentando. Eran más de las que habían anticipado. La situación no solo se complicaba por la cantidad de fuerzas oscuras que se acumulaban alrededor de Rico, sino también por la presencia de un enemigo aún más poderoso del que podían imaginar. Korai apretó los dientes. El sistema no le dejaba otra opción más que avanzar. Rico no podía caer en manos equivocadas, pero ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar? ¿Podrían protegerla en medio de una tormenta de maldiciones y hechiceros oscuros dispuestos a todo? La pregunta se quedaba flotando en el aire, mientras el grupo se acercaba más a la sala donde Rico se encontraba, sin saber que el verdadero peligro recién comenzaba. Capítulo 30. Arco del recipiente de plasma estelar parte 6. Mientras los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos de la secundaria Renchoku, Geto, Gojo, Korai y Misato se movían rápidamente, con un propósito claro en mente. La misión era proteger a Rico, pero sabían que el tiempo estaba en contra. Los pasillos, normalmente tranquilos, ahora parecían más oscuros y llenos de una amenaza latente, como si las paredes mismas respiraran el peligro que se acercaba. Misato, con el rostro tenso y la mirada fija, explicó rápidamente. Rico debería estar en su clase de música, pero a veces cambian de salón dependiendo de la actividad. Es un lugar que no tiene un horario fijo y suelen moverse por todo el edificio. Korai sintió, aún con la sensación de que todo iba a complicarse aún más. El precio de Rico sobre la cabeza de la joven se mantenía en su mente y su corazón latía con fuerza, sabiendo que no podían permitir que eso sucediera. Perfecto, entonces tenemos que ser rápidos, respondió Gojo, su tono relajado como siempre, pero la mirada de preocupación que pasó fugazmente por su rostro delataba que algo no estaba bien. Geto, que había estado escuchando la conversación atentamente, se detuvo un momento y miró a sus compañeros. Nos separaremos para cubrir más terreno. Korai, Gojo, vayan a los salones más cercanos al área de música. Misato y yo iremos a la planta superior para verificar las aulas allí. Si encontramos algo, nos contactamos por radio, ordenó con firmeza, su tono cargado de determinación. El grupo se dividió sin dudar, corriendo en direcciones diferentes.
Geto y Misato tomaron la escalera, ascendiendo con rapidez hacia los pasillos superiores, mientras Gojo y Korai se dirigieron hacia la zona de música. La adrenalina se disparó en todos ellos, cada segundo que pasaba era crucial, y ninguno quería ser el responsable de llegar tarde. Mientras corría por los pasillos de la secundaria, Geto no podía dejar de pensar en las maldiciones que acechaban a Riko. Podían sentirlas. No solo por el aire denso y cargado de oscuridad, sino por la vibración casi palpable en el ambiente. Las presencias de los usuarios malditos eran cada vez más cercanas. No habían llegado hasta allí por casualidad. Es extraño, murmuró Misato mientras avanzaba junto a él, su mirada fija en el pasillo por delante. La energía oscura en el edificio parece estar concentrada en algunos puntos específicos. Geto frunció el ceño. Sabía que las maldiciones maliciosas no se dejaban ver fácilmente, pero la forma en que se movían por el lugar le decía que alguien estaba dirigiéndolas, alguien con suficiente poder como para manipular a esas criaturas a su antojo. Esto no está bien, respondió Geto, su voz grave, no es solo una cuestión de exorcizar maldiciones menores. Tenemos algo mucho más grande en juego. La tensión en sus cuerpos aumentaba con cada paso que daban. Finalmente llegaron a la planta superior, y la puerta de uno de los salones se abrió de golpe, revelando una figura encapuchada que parecía esperarlos. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de energía maldita recorrió el aire, empujándolos hacia atrás. «¡Nos están esperando!», gritó Geto mientras desviaba la energía con su mano, generando un escudo de energía oscura a su alrededor. Misato se mantuvo alerta, lista para actuar. Su respiración se aceleró, pero no dudó. Con rapidez, extrajo un par de talismanes de su cinturón y los lanzó al aire, creando barreras defensivas a su alrededor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Misato mientras observaba la figura que se mantenía en la entrada del salón. Geto no perdió tiempo. Sabía que no podían permitir que Riko fuera atrapada por estas entidades. Sin una palabra más, extendió su brazo y liberó un flujo de energía maldita, desintegrando parcialmente el obstáculo que tenía frente a ellos. «Lo haremos a nuestra manera. Vayamos directo al punto. Si encontramos a esos malditos, no dudaré en eliminar a quien se ponga en nuestro camino», declaró, con una mirada fría que reflejaba su determinación. Mientras tanto, en el área de música, Gojo y Korai llegaron rápidamente a la sala. Gojo, siempre confiado, estaba al tanto de lo que se jugaba aquí, pero su rostro mostraba un toque de incomodidad. «Estamos cerca». «Esta sensación no me gusta», dijo Gojo mientras observaba las sombras en el aula, que parecían moverse a su propio ritmo, como si la oscuridad cobrara vida. Korai, mientras tanto, no dejó de sentir la presión de su sistema. Sabía que algo grande estaba sucediendo. Tenían que encontrar a Riko antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra, y el caos que se desataba alrededor de la escuela lo dejaba con un mal presentimiento. En ese instante, un grito resonó por los pasillos cercanos, seguido de un estallido de energía maldita. Geto y Misato se miraron rápidamente, sabiendo que la batalla había comenzado. Era cuestión de tiempo antes de que se encontraran cara a cara con los responsables de la amenaza que acechaba a Riko.